Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de nuestra programación. Desde muy tempranas horas de la mañana agradecemos a nuestros colegas de Telenoticias Megavisión, Luis Amayoa, Luis Ernesto Mendoza también y a todo el staff, precisamente por mantenernos bien informados. Vamos en este día lunes, como siempre, exhortándole a usted a colocar a Dios en el centro de sus actividades para que todas aquellas metas, todos aquellos objetivos que usted se haya trazado puedan cumplirse. Así que de ya, bienvenidos. Vamos de inmediato a conocer aspectos relevantes sobre el quehacer del cierre del escrutinio del conteo de voto por voto, que el día de ayer dio por finalizado pues prácticamente toda la actividad que se tenía en la Junta Receptora de Votos que el Tribunal Supremo Electoral había montado. Se trata de ya la culminación del conteo voto por voto para los 14 departamentos que dio como resultado lo que voy a presentarles a continuación en pantalla y que trajo consigo desde luego ya una definición de números para Nuevas Ideas, 54 votos, el Partido Arena 2 votos, PCN 2 votos, 1 el Partido Demócrata Cristiano y 1 para el Partido Vamos. Así está la estructura que hasta el día de ayer pues estaba contemplando desde el punto de vista del resultado de todo el escrutinio que se había generado tras una serie de, digamos, de críticas, tropiezos, y que al final pues hemos conocido como parte de una última información que los partidos Vamos y también el Partido Arena han solicitado la nulidad de los comicios que se generaron para diputados. Algo que tendrá que verse cuál será el tratamiento que se le va a dar, precisamente en el contexto de esta situación que dio como resultado lo que a continuación ustedes están viendo en sus pantallas. Como les decía, 54 votos para el Partido Nuevas Ideas, 2 para el Partido de Conciliación Nacional, 2 para el Partido Arena, 1 para el PDC y 1 para el Partido Vamos, lo cual con ellos se logran los 60 diputados que se dan en el contexto de esta nueva forma de, digamos, de concentrar las diputaciones, los escaños en la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son los aspectos relevantes que determinan esta formulación numérica de diputados? Esta mañana para hablar del tema me acompaña acá en nuestros estudios Malcolm Cartagena, experto en temas electorales. Malcolm, te doy la más cordial bienvenida. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación a tu programa y pues un saludo a los televidentes. Bueno, en su momento se va a incorporar también Ruth Eleonora López, abogada y también experta en temas electorales, quien nos va a dar también insumos relacionados con estos, desde luego, acontecimientos que han marcado y que han trazado un proceso, como lo decía, que ha estado lleno de muchas críticas, de muchos tropiezos y, por supuesto, también de muchas, digamos, acciones que han llevado a terminar el día de ayer con el resultado que presentábamos, Marco. Cuéntanos un poquito también tus impresiones con relación a esta conclusión a la que el día de ayer se llegó ya en términos del conteo final de los votos. Bueno, en términos de tiempo fue una jornada bastante maratónica y diría corta, porque recuerdo en 2015 cuando hubo que recontar el departamento de San Salvador, fue algo que llevó casi un mes y solo fue un departamento. Ahora se recontó todo el país. No obstante, no fue un recuento como tal, en el sentido que en muchas JRB no se entró a ver voto por voto como inicialmente se había anunciado, sino que simplemente se contaban los totales y se introducía. Pero más allá de esto, pues a mí hay que decir qué es lo que produce este recuento, porque no es lo normal. Un escrutinio final lo que contempla es ir acta por acta, verificando, y sobre todo desde 2021, que ya está informatizado, es una cosa bastante mecánica, porque básicamente es comparar los datos que han sido enviados por las computadoras en las JRB
con los datos que tiene el acta, que pues básicamente deben de coincidir, ¿verdad? Entonces, salvo alguna observación de la JRB en el acta que diga, pues aquí se le puso un voto de más o de menos a alguien o tal cosa, no cambia casi nada, es una cosa expedita de 3-4 días. O sea, si ha habido este recuento fue precisamente porque no se lograron transmitir muchas de las actas. Y muchas también venían con error, producto pues de un fallo en el sistema de transmisión de resultados y en el de divulgación también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha producido. Pero no fue que desaparecieron, porque en su momento decía el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Huelma, por cierto, ahí tenemos una lámina donde una declaración diera a un medio de comunicación, ya terminamos, decía él, el conteo de los 14 departamentos. Hubo una confusión, hubo algunas actas que no aparecieron, no están extraviadas, ya están en el poder del tribunal, decía, porque también se hablaba muchísimo sobre ese tema, y por eso yo lo planteé en la presentación, de que lo que habíamos tenido es un proceso lleno de mucha crítica, de mucha incertidumbre, de muchas dudas, de dimes y diretes, en fin, de tantas cosas que sin duda alguna ahí están los resultados. Por eso esa declaración me parece que era enfática, era importante colocarla sobre la, digamos, en el contexto de la conversación que tenemos. Ahí claro, están, no están extraviadas, ya están en poder del tribunal. Y ahí lo que decías, Ernesto, al inicio, esta y aunada a otro montón de señalamientos que los partidos han hecho desde el inicio, es lo que ha motivado que van a presentar, porque todavía no lo han hecho, porque hay que hablar de los tiempos. Es estrictamente la nulidad de escrutinio, la pueden presentar de escrutinio final una vez se emita el acta de escrutinio final, ¿verdad? Y entonces ahí los partidos tendrán el tiempo necesario para presentarla. Ayer lo anunciaba, en primer lugar, Vamos, luego lo anunciaba Arena, luego veía un comunicado de la diputada Anabel Belloso anunciando también que lo iban a presentar, y por supuesto Nuestro Tiempo lo había hecho en la mañana también. Es decir, son 4 partidos, los 4 partidos que han anunciado que independientemente del resultado. Y es importante señalarlo porque uno ve algunas portadas de periódico, yo veo la portada del periódico oficial este día diciendo que, por ejemplo, la diputada Ortiz, luego de obtener su curul, desiste de las quejas. No es cierto. Ella convocó a conferencia de prensa para anunciar esto. Amén de que se pueda presentar la nulidad de elección, que esa tiene un tiempo distinto, pero que pues algunos partidos han expresado verbalmente que encuentran una justificación legal para presentarla hoy ya a este momento. Ok, interesante. Ya está con nosotros Ruth Eleonora López, también abogada y experta en temas electorales, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ruth, buenos días, bienvenida. Gracias. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Malcolm. Buenos días al público. Muchas gracias. Bueno, hemos comenzado desde luego abordando esta temática que tiene que ver ya con la culminación del escrutinio, el voto por voto, y que sin duda alguna también quisiera comenzar contigo conociendo la opinión de los resultados finales de estas elecciones. Bueno, en primer lugar, el procedimiento no se llevó a cabo de voto por voto. Creo que Malcolm ya lo había abordado. Y esto, precisamente por eso es que termina tan rápido el escrutinio a última hora. Porque fue además, más acta por acta. Lo que pasa es que más que acta por acta no se llevó a cabo según el instructivo que el tribunal estableció. El tribunal estableció que, por ejemplo, tenía que contarse los padrones de firmas para saber cuántos ciudadanos asistieron, pero además había que contar las papeletas sobrantes para poder cuadrar la mesa. Y definitivamente desde el día martes más o menos ya empezó a hacerse de una manera diferente. Es decir, solamente se contaban los votos válidos y los que, o sea, si tenía, por ejemplo, 300 votos válidos, entonces tengo 400 sobrantes, casi que en automático, ¿no? O si no había votos nulos, o si había votos nulos, pues se sumaban, y lo que me sobraba, inmediatamente con una operación aritmética, pues eso se consignaba como sobrante. Cuando realmente ese no es el procedimiento establecido. Entonces, claro, cuando las cosas se hacen mal, pues suelen hacerse bastante rápido. Entonces, eso es uno de los elementos que creo que es necesario poner sobre la mesa. El otro tema sobre el proceso de escrutinio, creo que también hay que señalar no solo la desigualdad del comportamiento de los partidos políticos, sino también la falta de autoridad del Tribunal Supremo Electoral. Fue bastante evidente cómo, no solo porque había más vigilantes de un solo partido, en este caso el partido oficial, por mesa, sino también en cuanto a la integración de las mesas de trabajo. Y esto realmente llama mucho la atención porque incluso durante el día miércoles se suspendió unas contrataciones porque dijo uno de los magistrados que había una clara inclinación política. Cuando lo que vimos después del día miércoles es que las mesas de trabajo, muchas de ellas estaban ocupadas, sobre todo en los turnos nocturnos,
por personas que trabajaban en el gobierno, cuando estas personas no deberían tener vínculo partidario, etcétera. Pero son cosas que, claro, no se siguieron los procedimientos, los protocolos correspondientes para verificar si tenían vinculación o no, etcétera. Y de ahí otro tipo de irregularidades, bueno, lo vimos con el comunicado de la OEA que salió el fin de semana. Creo que fue bastante evidente y notorio la manera en la que se le trató, porque más hay videos a la observadora. Y además esta conducta, digamos, muy altanera, muy agresiva. Sí. Yo estuve durante todo el escrutinio hasta el día sábado, estuve en la madrugada. Sí, estuve durante todo el escrutinio, desde el día lunes estuve. ¿Y esto era un denominador común? Totalmente. Es decir, totalmente. ¿había un orden o un desorden? Yo lo que vi eran conatos, verbales, choque entre vigilantes y personal que en algún momento se dio. Y esto conlleva, desde luego, a tocar ese tema muy en particular de la observadora de la OEA, que en su momento también sufrió. No, es que además no solo había desorden, sino imposición. Por ejemplo, se le cuestionaba a uno de los vigilantes de uno de los partidos que no podía ser candidato. Y eso realmente la ley no lo establece. El 126 lo que establece el Código Electoral es cuando estamos en un centro de votación. Y claro que un vigilante no puede ser, un candidato no puede ser vigilante porque hay un tema de inducción. Pero esto es un procedimiento diferente, estamos en un escrutinio. Entonces, había mucho, digamos, sobresaltos sobre cosas que sin sentido. En algunos casos, cuando se pretendía recalificar los votos, había, digamos, llegaba toda una cantidad de gente desproporcionada, y cuando realmente si había un voto por bandera y un voto por una opción política de otro partido político, pues ese voto es nulo, ahí no hay tales, la ley expresamente lo establece. Y en varios de los casos que pude observar, se fraccionaba el voto, es decir, en contra de lo establecido en la ley. Este tipo de cosas que además no abonan al orden precisamente y no abonan a una certeza y veracidad del resultado, fue permitido por el mismo tribunal. En las mesas uno preguntaba, por ejemplo, mire, ¿por qué no sigue el procedimiento? Y lo que le decían es que el tribunal ya dijo que no, pero mire, ¿dónde es que? Aquí tengo el video del magistrado tal que dice lo contrario. Sí, pero ya lo dijeron por el micrófono. Entonces, realmente creo que el tribunal perdió el control del escrutinio. Bueno, ya había perdido el control de la elección mucho antes, y con el escrutinio fue bastante evidente. Ok, Malcolm, tú decías que los votos impugnados son los que podían revisarse, no sé si te malentendí. Cuando me decías, es decir, porque el partido Vamos y el partido Pero es cuando Arena, la diferencia puede alterar. Sí, o sea, el partido Vamos, solo hago hincapié en esto. El día de ayer, a raíz de conocerse toda este ya resultado, Claudia Ortiz, quien ha resultado electa diputada en estas elecciones, dijo que van a presentar un recurso de nulidad de la elección. Mi pregunta es de la elección. Aún siendo ella electa, ¿esto es procedente? Es la primera pregunta que yo me hago. Por tantas ilegalidades, para las elecciones municipales necesitamos que el tribunal dé garantías reales. Ese es otro tema, pero ya vamos a hablar de eso. Pero ella, en su momento, ahí están, vamos a presentar un recurso de nulidad de las elecciones por tantas ilegalidades, decía. Para las elecciones, ese es otro tema que ya lo vamos a abordar. Ahora, ¿esto es procedente? ¿Sí? Me voy a tomar la palabra de Malcolm porque... Ambos tienen el espacio. Sí, me voy a tomar la palabra de Malcolm por lo siguiente. Esto es un tema jurídico, y en cuanto a la nulidad de elección, se pueden poner, digamos, la nulidad de elección se pone 24 horas después de haber culminado la elección. Ya no procede esto. Ahora, entonces, ¿cuándo termina la elección? El problema es que nunca habíamos tenido una situación como esta, porque en la elección del 4 de febrero no hubo un resultado, ni preliminar siquiera, no hubo nada. Entonces no había terminado. Podríamos interpretar que no había terminado. Simplemente hubo una jornada donde la gente fue a depositar su voto, pero no, la elección no ha terminado. ¿Cómo puede presentar un recurso por algo que no sabe cómo quedó? Que no sabe cómo quedó. O sea, yo me quejo de algo si sé el resultado. A ver, entonces aquí entra esa digamos, categoría de que, bueno, de interpretarla de acuerdo como ustedes... El tribunal será el que lo decida. De todas maneras, miren, igual hubiese presentado a las 2 horas después de haber culminado, el tribunal igual lo va a declarar improcedente. ¿Sí? Por supuesto, no tengo la menor duda. Usted... De ninguna manera. Esa es una cosa. Y lo otro es la nulidad de escrutinio definitivo, que también es otro de los recursos que ahí hay que esperar
que termine el proceso de escrutinio y que se publique el acta, y entonces después de publicar el acta son 3 días para interponer el recurso de nulidad de escrutinio definitivo. Eso es un momento posterior. Ese está en tiempo. Igual tengo la convicción de que el tribunal no va a declarar de ninguna manera la nulidad. Es decir, igual hay que hacerlo. ¿No es esto contradictorio para ambos la pregunta? Dígame. Digamos, en su momento, por todas las arbitrariedades que sostiene, pero resulta una diputación para su partido. No, yo creo que es coherente. Yo creo que no, ¿Sí? es que no, al contrario, pedir que lo anulen, pero yo fui electa, es como, sí, no sé, pregunto si en algún momento esto desarticula como lo maneja. Bueno, a mí personalmente no me parece que sea ilógico, porque, o sea, sería como decir, o sea, al contrario. Lo ilógico sería que como gano ya me quedo callado. O sea, entonces no era que yo estaba por la legalidad del proceso, sino por garantizar mi escaño. O sea, por eso es importante, creo yo, que verla desde ese ángulo. Es decir, resulto electo, pero esto se hizo mal. Sí, porque entonces quiere decir que su interés va más allá del personal. No son facultades interpretativas, porque alguien puede decir, bueno, ¿cómo es eso que resulta electa, pero si realmente, ¿cómo es eso que resultó que era malo y resultó electa? Más bien al contrario, está poniendo en riesgo su curul. Yo más bien lo veo bien en el sentido de que si luego de esto resulta que ni siquiera ese curul tiene, bueno, quiere decir que actuó de manera consecuente, que a pesar de poner en riesgo su curul, presentó un recurso porque le parece que no es el procedimiento correcto. No, yo en eso no creo que sea así. Más bien me parecería bastante, digamos, interesado el que solo me parece ilegal si yo no quedo. No, igual coincido con Malcolm perfectamente. Creo que el punto ahí está en la coherencia, precisamente de haber venido señalando un montón de irregularidades previa a la elección, durante la elección y post la elección. Y que de pronto se puedan quedar callados solamente porque ya obtuve lo que yo quería. Eso creo que además dice mucho de la diputada Claudia Ortiz, y me parece que además los partidos políticos, Arena también, que ha tenido 2 espacios y también va a presentar la nulidad que corresponde. Entonces creo que realmente es lo coherente, es lo propio. Pero que lo ve bastante, digamos, desierto desde el punto de vista de que no cree totalmente. Recordemos que el Tribunal... ¿Qué piensa Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral, al igual que toda la institucionalidad de control y de rendición de cuentas en el país, es una institucionalidad cooptada, es decir, no es una institucionalidad independiente. Bueno, lo hemos visto con el tema de la transmisión de resultados, como todo el personal de la Secretaría de Innovación estaba contratado en el Tribunal Supremo Electoral, y realmente estas son cosas que no ocurren por casualidad. Y bueno, evidentemente el tribunal no ha mostrado interés en actuar como un tribunal, como un órgano que garantice la equidad en la contienda, por lo tanto no va a venir a ser ahora que va a admitir un recurso de nulidad. 54 diputados para la bancada CIAN. Hay hay un análisis también, una lectura sobre esto. Con esto la bancada CIAN, decía uno de sus diputados actuales, estaríamos superando la mayoría especial para poder mantener el régimen de excepción, para poner un ejemplo de lo que se espera. Ya la explicaba una semana antes de la elección, en tu programa explicaba las 3 mayorías que tenemos, ¿verdad? Ahora con esta reducción de escaños. La mayoría simple, 31, la mayoría calificada, que sería 40, y la supercalificada, que son 45. Entonces, por supuesto, esa está 31 garantizada. 31 es la mitad más 1. Sí, 31 40 que 2 terceras partes y 45 que es 3 cuartas partes. 31, 40, 45. Sí, entonces, ahí está. Eso está. Ahora, ¿cómo se llega a esto? Es lo importante mencionar, ¿verdad? Que es la reducción, o sea, 2 cosas que ocurren cuando ya ha arrancado el banderillazo de salida del proceso electoral. Eso no puede dejar de decirse, porque las reglas ya estaban claras. Es como que jugáramos un partido de fútbol y a medio camino me digan, vaya, mira, pero es que ahora el futbolito vamos a levantar la cancha para que a vos sea un cuestón el que tengas que subir para echar los goles. Entonces se hacen 2 cosas que eso está hartamente estudiado en la ciencia política, y es reducción de escaños y también, ¿cómo se llama? Alterar, por ejemplo, la fórmula electoral. Las 2 cosas tienen efectos. Esto no ha sido pensando, como dicen los considerandos de las leyes, por mantener la igualdad del voto. De hecho, la desproporción que genera la asignación de escaños con la fórmula DONT versus con la fórmula Hare es enorme. Yo mostraba, por ejemplo,
San Salvador. Bueno, de hecho ando aquí una lámina que quiero ver si la tengo, si la tengo aquí a la mano, que con la fórmula DONT, un partido, por ejemplo, grande, como Nuevas Ideas, que ha obtenido un gran caudal de votos, se ve sobre representado, y partidos pequeños que deberían de tener alguna representación no la tienen. Este es un efecto del cambio de fórmula. Ya lo expliqué largo en varios programas, que es pasar de las dos son fórmulas proporcionales, pero una tiene un sesgo natural a los partidos grandes. Por supuesto que hoy, en estas condiciones en que todo está para beneficiar a un partido, y además hay una campaña para eso, y además la simpatía, hay que decirlo, también está ahí, es más notorio. Pero si además el pastel se hace más chiquitito, de 84 a 60 escaños, es mínimo el espacio que tienen los partidos para lograr escaños. Entonces, o sea, sí reconoces que hay una simpatía prevaleciente en esto, pero también hay unas condiciones numéricas que, y sin le duda agrego alguna, un elemento más, a ver, el tema de la carga artificial de electores a San Salvador, que es una carga artificial desde el exterior, porque no es que los hermanos salvadoreños en el exterior, al igual que yo viví muchos años afuera, pues no es que no tengan derecho, por supuesto que tienen derecho. El problema es cómo se les utiliza para cargar artificialmente una circunscripción electoral, que en este caso es San Salvador, que es la circunscripción que más votos, que más escaños disputa. Yo lo pongo de la siguiente manera. En el 2021, este cálculo va a ser muy rápido, lo que pasa es que todavía no se puede hacer porque faltan actas, falta información. Solo te digo San Salvador, mira, con San Salvador con Jare habría quedado 12 escaños Nuevas Ideas, Vamos con 1, Arena con 1, FMLN con 1 y Gana con 1. O sea, Gana y FMLN. Con el anterior sistema. Con el anterior sistema. Escaños, con 16. Ahora, si incluso hubiéramos mantenido los 84, hay que hacer el ejercicio, es probable que ahora lo haga. Esto sería totalmente distinto. El punto es el siguiente. Gana se hubiera salvado entonces. Sí. Sí, con el anterior. Sí, por supuesto. Por ejemplo, el Frente también. Hay algo que yo les apuntaba en anteriores programas, y es que con el resultado electoral del 2021, con este cambio de fórmula, con la disminución de los diputados, el partido oficial tenía un 91% de representación versus lo que obtuvo, que fue un 65% de representación. Entonces actúa como un ladrón de escaños, porque tiene una sobrerepresentación, es decir, se le da más de lo que le toca. Ese es el fenómeno que ocurre con el cambio de fórmula y además con la carga artificial de electores que ya mencionaba. Entonces, claro, lo que va a pasar ahora es que hay menos representación, menos pluralismo, y esos son dos principios importantes en nuestra Constitución. Es decir, lo venimos señalando desde que se aprobaron estas reformas. Ahí está, venimos señalando San Salvador. Desde que la fórmula anterior. La anterior, ¿verdad? Sí, desde que se aprobaron las reformas venimos señalando precisamente esto, porque esta reforma es inconstitucional, porque teníamos la fórmula más proporcional de todas y que garantizaba más pluralidad. Exacto. Y los derechos son progresivos, no son regresivos. Entonces, de entrada iba a ser, estoy segura, pero claro, no hay una institucionalidad independiente que así lo garantice. Pero veamos, por ejemplo, los datos. Sí, ahí tenemos, ese es con el sistema anterior, ¿no? Sí, ese es con el sistema anterior. Si tuviéramos el Dejón hoy, no, ¿cómo este es Dejón, ¿no? Es Dejón, no. Este es el anterior. ¿Y el Dejón? No, el Dejón lo que ya sabemos que nos dio... No, de acuerdo, pero ¿se hizo alguna proyección anteriormente también de cómo podría haber quedado? ¿Hoy? O sea, sí, claro. Y, bueno, Acción Ciudadana presentó un estudio, nomás se aprobó la ley, presentó un estudio de Acción Ciudadana de cómo el cambio de cómo habría quedado. ¿Cómo habría quedado? Y pegaron algunos así en ese término numérico de lo que se tiene hoy, 54. Bueno, en el caso estamos hablando ahí de San Salvador en particular. Ahí estamos viendo a San Salvador. Es que básicamente lo mismo. O sea, ahorita, por ejemplo, el partido de gobierno tiene un 90% de la asamblea. Y yo le decía que con la elección del 2021 había tenido un 91%. Ahí hay una desproporción, porque la cantidad de votos obtenida no es equivalente a la cantidad de escaños que obtiene. En una fórmula proporcional no es, por supuesto, exacto. No es que voy a tener el 10% y voy a tener el 10% de escaños. No, es proporcional. Pero lo que no se había producido desde que tenemos fórmulas proporcionales es la desproporción
evidente en este caso. Y un detalle que Ruth mencionó y que me gustaría hacer énfasis es sobre lo de los electores del exterior. Esto es bien relevante. Personalmente, bueno, los dos creo, hemos apoyado el voto desde el exterior desde hace más de 10 años. Yo estoy porque la gente vote desde el exterior, me parece que es correcto. Siempre lo he dicho, siempre he defendido el voto del exterior. Porque algunos cada vez que digo esto dicen que yo estoy en contra de la diáspora. No, al contrario, me parece que deben de votar. Sostienen este país, pues. Pero hay un detalle. Y es que ese voto no puede ser automático cargado a una circunscripción sin mostrar algún tipo de arraigo. O sea, lo hemos dicho un montón de veces, vaya, esos 240,000 votos que le vinieron a San Salvador del voto por internet a la circunscripción de San Salvador, que son los que tienen DUI con dirección de afuera. Fueron 240. Y pasaporte. Sí, son 240,000. Por aquí tengo el dato. Sí. Pero ahorita lo relevante, aquí está, es 240,650 los de por internet que le llegaron. Y son 89,000 lo presencial, pero ese va a todo el país y un poquito a San Salvador. Ahí entra pasaporte. Vaya, pero lo que quiero decir es esto. 2 veces fue vetada por el presidente Bukele las propuestas que hizo la asamblea anterior sobre voto del exterior, que incluían en una de ellas criterios de arraigo. ¿A qué me estoy refiriendo? A que si usted, amigo que nos está viendo en la diáspora, usted que acaba de votar por internet y que su voto fue para San Salvador, pero resulta que su mamá vive en Arambala, Morazán. Usted le manda dinero a su mamá, Arambala, Morazán. Usted está construyendo su casita para regresarse cuando se jubile en Estados Unidos, Arambala, Morazán. Ahí va a pagar impuestos ya por ella, ya ha comprado materiales, a lo mejor le ha puesto una tiendita a un familiar. O sea, usted tiene arraigo Arambala, Morazán, pero su DUI dice que usted vive en New Jersey, por ejemplo, en Woodbridge, en cualquier lugar de Estados Unidos, y su voto fue para San Salvador. ¿Qué arraigo tiene usted para San Salvador? Ninguno. Entonces, artificialmente le llegan esos 240,000. La gran mayoría, no me cabe duda que hay diáspora que salió de San Salvador, pero nuestra diáspora en general sale viene de provincias, ¿sí? Claro, no es de aquí de la capital. Vaya, entonces, eso es un voto inflado ahí, artificial, son 200. Sin ese voto, por eso había una confusión ayer en redes, por ejemplo, y desde hace varios días, cada vez que yo ponía una tabla, me preguntaban, y ahí había el VEX, porque claro, sin VEX, aquí San Salvador, por ejemplo, era otro el resultado. Lograba un escaño el FMLN, por ejemplo. Interesante. A ver, 2 aspectos elementales que quiero seguir en el curso de la conversación con ustedes. Un poco la facultad interpretativa del futuro de los partidos políticos que no lograron sacar votos. En este caso, gana el partido FMLN, perdón, de no tener representación, escaños. Por un lado. Por otro lado, también conocer si hubo o no una alta participación de salvadoreños en este proceso. Me gustaría hablar de esos 2 temas. Un poco más allá de lo que también ya se tiene en perspectiva de lo que viene para, ¿qué? En 2 semanas, ¿verdad? En 2 semanas, 3 de marzo. En 2 semanas. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen con relación si esta película se vuelve a repetir o no? Entiendo de que se están haciendo todas las provisiones pertinentes para evitar que esta película se vuelva a repetir. Vamos a la pausa, no me cambien, 7 en punto. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de comenzar con los temas que dejé planteado Ruth y también Malcolm anteriormente, hay una pregunta que me formulan acá. ¿Qué piensan ustedes de la forma en cómo se trabajaron en las mesas? Y no solo las violaciones y en su momento las restricciones que se le daban a funcionarios, como en el caso de la OEA, que llevó a dar un comunicado, sino también del hecho de la manipulación técnica que hubo en su momento con digamos, de las computadoras, dice acá. Sí, bueno, allí hay varias cosas. Uno es lo logístico, otro es el comportamiento de la mesa y otra cosa es lo informático. Creo que son 3 cosas distintas. Veamos. Entonces, desde lo logístico, bueno, hubo en un primer momento fue bastante lento en que se proveyeran, por ejemplo, los paquetes para que poderlos procesar. Todavía había muy poca capacitación también para los miembros de las mesas. Recordemos que son 300 mesas las que se habilitaron. 300 mesas y cada mesa tenía 2 personas, son 600
1.300 y son 2 turnos, eran 1.200 personas. El instructivo decía del tribunal que iba a ser cubierto por personal del tribunal o por personal, digamos, puede ser permanente o temporal, pero el tribunal no tiene esa cantidad de personas, porque además recordemos que hay otro personal que está encargado de la logística y otro personal que está en función de la elección del 3 de marzo, entonces aquello de entrada era una gran mentira, ¿no? Pero bueno, el tribunal así lo dijo y por supuesto se atropelló mucho el proceso de capacitación de personas que se aglomeraban fuera del gimnasio para poder ser contratadas por $50 la noche. Ahora, entonces eso es un punto importante, porque esa falta de capacitación también afecta, porque la gente esta mesa es la que toma decisiones de si un voto se va a recalificar, si no se va a recalificar, etcétera. Y si una persona no tiene una formación y si además tiene una pertenencia partidaria, como ya decía al inicio, lo primero que hacían era mirar para atrás, y a quien tenían atrás eran a los vigilantes del partido oficial. Entonces creo que todo esto representa una gran complejidad, pero además en términos del sistema, mire, cada rato se caía, veía las banderitas verdes de soporte, porque realmente la gente, digamos, el sistema falló desde el inicio hasta el final, se ponía lento, etcétera, y además estamos hablando de que este programa tuvo más de $28 millones solo para transmisión de resultados. Eso es lo que tenía de presupuesto este programa. Se denunciaba que también había exfuncionarios. Ese es el otro también, punto, ¿no? Y además de esto, si además le sumamos, si además de esto le sumamos que por una investigación periodística se descubre de que el personal de la unidad de sistemas informáticos que estuvo a cargo de todo esto, viene todo de Capres, es decir, ya sabíamos que Capres controlaba gran parte del proceso, pero esto lo termina de confirmar. Entonces, hay un montón de elementos que no solo son logísticos, insisto, sino que también informáticos, y en la toma de decisiones de cómo funcionó la mesa, que fue bastante irregular. Bueno, yo quiero referirme al aspecto informático, porque, pues lastimosamente, muchas veces esto se reduce a abogados hablando, ¿verdad? Con el respeto de mi entrañable amiga abogada, ¿verdad? Y no, yo creo que también hay cosas que se deben de decir sobre esto. Sobre lo último que decía Ruth, a mí, más allá de las personas que puedan estar, o el vínculo partidario, ideológico o exlaboral que hayan podido tener, para mí es un tema de cómo hace uno su trabajo. O sea, si su trabajo es transparente, independiente, o si es opaco. Y esto podría ser en algún momento opaco por voluntad o por desconocimiento. Quiero creer que es lo último, quiero creerlo, porque además hay una elección en 2 semanas y a mí personalmente me interesa que salga bien. Entonces yo quiero que se corrijan esas cosas. Me gustaría que va encaminado en lo que yo les planteaba. Miren, ¿qué es lo que nos espera? Entonces esto es como propositivo. Veamos lo que está en pantalla, por favor. Esto que hemos puesto de esto que producción. está en pantalla, esto es el sitio de resultados preliminares de 2021. Esto es lo que toda la ciudadanía pudo ver la noche de la elección, cuando se usaron las mismas computadoras que usamos hace un par de semanas. Ok, si ustedes ven, es un poco grande la imagen, pero allá a la izquierda hay ¿cómo se llama? Un menú que dice publicación. Ahí usted puede escoger cada 5 o 10 minutos cómo se iban viendo los datos. La actualización del cuadro. Es decir, a usted le queda una bitácora de cómo estaba. ¿Cómo iba la noche de esta elección del 4 de febrero, solo hubo 4 cargas, 4 bloques, y que no se pueden ver. O sea, usted no puede ver cómo estuvo a las 7 de la noche, a las 9, a las 10 que hicieron las cargas, sino que la última que quedó es la de las 5 de la mañana con las 6.000 actas que se han dicho. Eso es lo primero. No hay una forma de ver así amigable para la gente. O sea, yo no estoy tocando las irregularidades que ya Ruth mencionó bien claro. No estoy mencionando una cosa tan sencilla como es que la gente tenga acceso a datos. Ahí está un gráfico. Si lo bajamos, cualquiera puede seleccionar y copiar todos esos datos y hacer sus cálculos, cualquier ciudadano. Al día de hoy usted entra a ese sitio y usted no puede seleccionar los datos. Y lo tuvimos en esta elección. Sí, entonces yo digo, vaya, si esto es así, tan transparente, ¿por qué no buscar hacer lo mismo en 2 semanas? Precisamente para callar esas voces que hablan de opacidad y dicen, mire,
está en control, ellos tienen todo. Una semana casi pasaron los partidos sin poder ver más que las imágenes de actas en el escrutinio final, papeleta por papeleta. Fue hasta que entró el Departamento de la Libertad que ya se empezó a habilitar el sitio para ir viendo los consolidados de votos, sin poderlos copiar, sin poderlos descargar de Excel, por ejemplo, que aquí en este de 2021 se podía hacer todo eso. Sí se tenía, y ahora porque no es una pregunta. Entonces yo digo, no es un tema de personas, sino de las acciones. Si sus acciones son transparentes, si su trabajo es transparente, pues hombre, al final ¿por qué no se tenía importa ese sistema? O esa era la pregunta que todo el mundo decía. Si el sistema lo tiene, si es el que utilizaron en el 2021, Claro. que no, ¿por qué no lo han querido utilizar? Es la gran pregunta. Y un detalle con lo de las máquinas, porque como es propositivo, ¿verdad? Sí. Vaya, algo que por lo menos personalmente me dio la impresión que falló es que cambió el modelo. Lo explico, perdón, Dale. quiero explicar. Ok. Son las mismas computadoras. Es el sistema bastante parecido. La única diferencia es que en 2021 cada computadora tenía ahí el sistema, ahí se trabajaba el escrutinio, ¿verdad? En la mesa, y solo a la hora de transmitir se conectaba a internet. Entonces eso no generaba un cuello de botella, pero tenía un problema, que si había un error en el software, había que recoger las máquinas de todo el país, volverlas a clonar y volverlas a mandar, y eso, si luego se hallaba otro, había que estar haciendo eso. En cambio, hoy la solución fue poner todo en la nube, en internet, y así, si había que cambiar algo en el sistema, se cambiaba en la nube, y cada vez que las máquinas se conectaban, estaba ahí en la nube. Vaya, esa fue la solución. El problema es que hoy todas las máquinas desde el inicio estaban en internet, y eso generó problemas, o por lo menos esa es la idea que queda. ¿Cuál debería ser una posible solución? Volver a lo anterior, a tenerla en el... que ya se vio que funcionaba. Lo que se llama contingencia. Porque además hay dos escrutinios. Recordemos que el 3 de marzo hay dos escrutinios. Uno muy sencillo, que es el de consejos municipales, pero uno complejo, que es el de Parlamento Central. Y en el caso de los consejos municipales es 50 más 1, ¿no? Sí, ahí... 50 más 1, ese es más rápido. Depende, hay dos formas. Hay dos. Ese es otro programa, Ernesto, porque son dos formas de elegir consejos municipales. Si se gana con mayoría simple, pero no. Al menos eso es lo que comúnmente se conoce. Le comento algo. ¿Usted sabe cuál es la fórmula que se utiliza para los consejos municipales plurales? La fórmula Harry. Porque es la proporcional. Porque es la más proporcional. O sea, se cambió para los diputados, pero no para los concejales. Exactamente, que era el sistema del que hablábamos. Pero me parece interesante para otro programa hacerlo, y lo vamos a tener sin duda alguna, porque ya vamos en esa tendencia. A ver, pero no quiero pasar por alto su evaluación, Ruth, de las estrategias electorales de los partidos. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Porque no todos sacaron. El FMLN no sacó diputados. Vaya, no sacó diputados. No sacó gana. No sacó gana. Ahí creo que ocurren varias cosas. Una de las cosas que me pedí usted antes era el tema de la cancelación de los partidos, y a partir de eso le hago la reflexión. Los partidos políticos en El Salvador, cuando no van en coalición, tienen que obtener o 50,000 votos para no ser cancelados o una diputación. Si tiene más de 50,000 votos, pues está salvado, o si tiene una diputación, está salvado. Es una o la otra, no tienen que ser conjuntas. En el caso de lo que sabemos hasta este momento, porque insisto, todavía a estas alturas el tribunal dice que ya está completo, pero yo no he visto todos los datos, faltaban algunas actas por subirse todavía la noche de ayer. Y en este caso, por ejemplo, el partido Ni Nuestro Tiempo alcanzó los 50,000 votos, ni obtuvo un diputado, tampoco el CD no obtuvo los 50,000 votos, ni obtuvo un diputado, y Fuerza Solidaria estaba muy por cerquita. Pasó 51, estaba muy cerquita, que yo no dudo que con los montos que faltaban se pudiese solventar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A otros partidos, digamos, a diferencia de la elección anterior, donde 3 partidos sobrevivieron porque tenían una diputación, en este caso es el PDC, Nuestro Tiempo y Vamos, que son los partidos que sobrevivieron al 2021 porque alcanzaron una diputación, aunque no tenían los 50,000 votos. Esto es una situación que ya en este proceso electoral ya no se da, porque esta posibilidad de llegar a un escaño es mucho más compleja. Y quiero decir una cosa, miren, aquí uno habla de los partidos políticos, pero aquí de quien debe hablarse de la ciudadanía, porque al final es la ciudadanía la que se queda sin representación. Es a la ciudadanía a la que se le limita el derecho de estar debidamente representado. Pero fue la decisión ciudadana la que llevó a eso por también. Un cambio de fórmula. No,
Perdón, no. La decisión ciudadana no fue cambiar la fórmula electoral, eso fue una decisión de los diputados. Pero está el poder sustentado y representado en ellos. Sí, pero ¿no? la ciudadanía ni siquiera sabía. Bueno, las encuestas del UDOP fueron bastante claras, donde la gente, más del 80% de la gente no sabía qué significaba. Traslado elementos de la discusión, ¿no? Claro, porque cualquiera se pregunta, sí, pero también fueron electos por el pueblo, ¿no? No, y está bien que sean electos por el pueblo. El problema no es que sean electos o no, sino qué se hace con ese poder. También elegir a mano alzada es el pueblo eligiendo, pero todos vemos por quién vota, ya no es muy libre y secreto, ¿verdad? O sea, formas de elegir hay, pero entonces, no todas son iguales. En cuanto a la estrategia de los partidos, bueno, yo creo que tiene mucho que ver, uno, con la participación, con la toma de decisión de las participaciones, en qué circunscripciones compito y en qué circunscripciones no compito, ¿no? Eso es uno. El tema de también hay que recordar que el Tribunal Supremo Electoral en 2 ocasiones se ha inhibido de iniciar los procesos de cancelación de los partidos. Uno que fue el del PCN-PDC, allá por el 2005, y que después fue ordenado por la Sala de lo Constitucional al tribunal que estaba del 2009 al 2014 para que cancelara el PCN-PDC. Y ese es uno, y el otro fue cuando el CD y el PSD. Sí. Y sobre esto hay varias cosas. Uno, igual la Sala de lo Constitucional ordenó la cancelación. Ahora, ¿cuándo no se ha ordenado la cancelación? Fíjense que, por ejemplo, en el 2021 el CD no obtuvo diputados, pero obtuvo un diputado suplente para el Parlamento Centroamericano con Nuevas Ideas. ¿El Parlamento no puede salvar a un partido entonces? Mire, el criterio que ha seguido el tribunal es que sí, porque no canceló al CD. Y lo único que tenía el CD era ese diputado suplente por el Parlacen. Quienes no presentaron planillas solo es nuestro tiempo, ¿va? Sí, para el Parlamento Ni Vamos tampoco presentó. Ni Vamos tampoco presentó. Entonces, en ese caso... pero Vamos no desaparece. No, Vamos no desaparece. No, ahí el tema es la pluralidad, ¿verdad? Que a veces el criterio sé que se ha bajo el énfasis que está diciendo, pero es importante eso para comprender bien cuál es el resultado de la representatividad que va a tener a partir de los números. Pero hay un antecedente, me dice... Sí. Con el caso del CD, bueno, no que fue salvado por el Parlamento Centroamericano. Digo yo que fue salvado por el Parlamento Centroamericano porque el tribunal no lo canceló. Realmente el CD no tuvo nada en el 2021. Lo único que tenía era un suplente en el Parlamento Centroamericano. Es estar en algún momento esperando que lo mismo suceda hoy en día. Exactamente, quizás. Y lo otro es que, bueno, se ha discutido mucho sobre el tema de la representación en los consejos municipales, etcétera. Pero hasta ahora no se ha... O sea, lo aplicó el tribunal. Concejales sin partidos. Así van a quedar. O sea, habrá que ver. O sea, es que eso es lo que dice Ruth ahorita, porque vamos a una elección donde, por ejemplo, el caso, Nuestro Tiempo, tiene candidatos. ¿Qué pasa si gana una alcaldía, si gana concejales? O sea, esos van a asumir como no partidarios porque se va a iniciar un proceso de cancelación para Nuestro Tiempo. O sea, pero sí, creo que lo importante es eso, es la representación de la gente. O sea, entonces, las estrategias de los partidos, ¿qué? ¿Falló? Entonces, creo que ahí tiene mucho que ver con los cambios de fórmula. O sea, fíjese que tiene mucho que ver. La raíz de esto es el cambio de fórmula. Tiene mucho que ver con el cambio de fórmula, tiene que ver con las decisiones políticas de cada uno de los partidos, de dónde presento, de qué presento, de qué hago, y de dónde vienen, de lo que han hecho. No les dan la deuda política, no se la dieron para hacer campaña. Y del factor de favoritismo que tiene el actual también, que es una marca fuerte. El favoritismo está ahí, es que ese es innegable, pero si además usted cambia las reglas del juego, si además los ahoga monetariamente, lo que tú dices, si además ocupa las mesas, hace todo. O sea, la autopista es tuya. Es la autopista. Y además un tribunal que no es tribunal. Porque el tribunal, insisto, debe actuar como un árbitro. Si alguien está incumpliendo con la ley, pues le tiene que sacar la tarjeta amarilla o roja. Pero aquí el tribunal no ha hecho absolutamente nada por detener las campañas. ¿O qué papel debe de jugar partidos que nos sacaron, digamos, diputaciones? Vaya. Por ejemplo, el FMLN, que tradicionalmente... Mire, habrá que ver también el resultado de los consejos municipales. Ese es otro resultado, porque en el caso del FMLN no desaparece. O sea, no tiene diputaciones, pero no desaparece. Entonces habrá que ver y volverá a sus orígenes, porque las primeras representaciones del FMLN fue en los consejos municipales. Entonces volverá precisamente a sus orígenes y tendrá, me imagino, que establecer sus propias estrategias. O se creará otro partido político, no lo sé. Lo que sí creo pero yo me refiero... Sobre todo por el vacío que deja la izquierda.
Para presidente tuvo como 200,000 y pico. Y tuvo menos, como 100,000 y tantos para diputados. Y para diputados, ajá. Pero creo que eso ¿Qué pasó ese fenómeno? ¿Qué pasó con ese voto? Ese es lo que quería, como expertos que son, ¿qué pasó con ese voto? En mi opinión, lo que ha ocurrido ahí es que, bueno, la gente cruzó. A ver, el Chino Flores no solo recogió votos, creo que de gente orgánica del FMLN. No, yo creo que hubo gente que no se vio representada en las demás candidaturas y le dio voto. Eso hay que considerarlo, ¿verdad? Habría que ver. Bueno, por eso es tan importante la información. Ojalá podamos ver en algún momento una cosa que se llaman las combinaciones del voto cruzado. Ese es un Excel que normalmente en el sitio de transparencia del tribunal se puede descargar allá unos días después, que permite ver papeleta por papeleta cómo quedó todas las combinaciones, si alguien vota Arena Frente, Nuevas Ideas, Nuestro Tiempo, todas esas combinaciones de todo el país, todo el voto cruzado, cómo quedó. ¿Para qué sirve esto? Para ver si realmente hay gente que, por ejemplo, decide votar de una forma. Pero lo digo rápidamente, el FMLN, en el caso de su candidatura presidencial, creo que atrajo votos también de otros lados. Pero además, gente orgánica del FMLN no votó por el Chino, sino que votó solo para diputado, y gente que votó para presidente por el Chino cruzó su voto en diputado. ¿Por qué lo cruzó? Bueno, porque a veces la gente piensa, bueno, voy a apoyar a esta otra, que es algo que le llama el voto útil. Por ejemplo, Claudio Ortiz, una persona que se ha ido posicionando y usted veía votos incluso en la diáspora por Ernesto Castro y por ella. ¿Por qué? ¿Bajo qué lógica? Y justo después de la ofensa que ella le hizo en la asamblea. Del enfrentamiento verbal que hubo, la gente dice, bueno, esto es un voto de alguien que me parece importante, que existe una voz que diga otra cosa. Entonces yo creo que, sí, el FMLN, sobre todo por el vacío que deja en el espectro político la izquierda. O sea, que el Frente es la representante de la izquierda. Lo era el CD, pero el CD ya vimos que, bueno, hasta salió una foto de una muchacha que andaba un día chaleco de Nuevas Ideas ahí en el escrutinio y al otro día del CD. Entonces, si eso es el CD ahora, pues no creo que haya representación en ellos del centro izquierda, ¿verdad? Pero, entonces, desde ese vacío, yo creo que más bien es una oportunidad para la izquierda del país si desea refundar algo. Voy a correr en el tiempo. Es medular también, no sé si ustedes ya tienen esos números. Sí, hubo una alta participación de salvadoreños en estas elecciones. Mire, estaba por el 52.66%. No es una alta participación. Han habido elecciones como la del 2004 con un 67% de participación, o la del 2009, por ejemplo, que tuvo un 62.9%. O sea, en elecciones presidenciales han habido elecciones presidenciales que han tenido mucha más participación, o la del 2014, que también fue bastante alta, con 61.2%. Entonces, con respecto al padrón, ¿va? Sí, con respecto al padrón. Hoy votaron 3.2 millones en el caso de la presidencial para un 52.60% participación. O sea, no andamos muy lejos de la de 2019, que fue un 51.88%. O sea, estamos en casi la mitad de la gente no vota. O sea, hay ahí espacio para partidos políticos, para todo. ¿Por qué no vota la mitad de la gente? Bueno, primero hay que decir una cosa, porque no ha habido un censo que nos permita saber realmente cuántos somos desde 2007. Y eso también, que el censo que usaron para este cambio de fórmula fue el censo normal, no el ajustado, que le dio a San Salvador 16 escaños, cuando en realidad le debió haber dado 17 con el censo ajustado. Esa es otra cosa que también cambiaron. Entonces, con ese total de participación, lo que vemos es eso, que la mitad de la gente no vota. Y en el caso de la representación, ayer ponía el tuit, el presidente decía que ganaba con el 84.65. En realidad es con el 82.66, porque ahí se toman en cuenta todos los votos, no solo los votos válidos, porque para ganar una elección usted necesita la mayoría absoluta de los votos, no dice de los votos válidos. Entonces, en realidad es el 82.66, pero esos son 2%. Y eso representa el 43.48% del padrón. Ahora, ahí solo le agrego una cosa. En los comportamientos electorales uno tiene que analizarlos, porque más allá del apoyo, por ejemplo, no es lo mismo la cantidad de personas que votaron a favor de la opción oficial en el exterior, que sobrepasa el 98%, que la opción de otro partido, digamos, de otras circunscripciones como La Unión, como Chalatenango, etcétera. Igual que, por ejemplo, en el caso de la Unión, fue el departamento, si mal no recuerdo, que menos votó la gente, con un 40.14%. ¿Sí? Ok, dos cosas rapidito. El personal convocado
para estar en la Junta Receptora de Voto es el mismo que va a estar? Es el mismo y va a haber problemas porque hay mucha gente que ya no quiere estar. Prefiere pagar la multa, no quieren saber nada de elecciones. Yo estoy muy preocupada. Eso lo vamos a ver este fin de semana, porque este fin de semana hay capacitación para esa gente. Okay. Entonces vamos a ver si llegan. Y además hay simulacro, creo. Ok, ese es un buen elemento. Y creo motivación para la votación. No, creo que va a haber menos votación. Siempre en las municipales por el fenómeno de consejos municipales. Sí, siempre hay menos votación para consejos municipales y normalmente antes era asamblea legislativa. ¿A quién le conviene esto? Yo creo que a la oposición. yo creo que el que más le conviene que la gente no salga a votar es al partido oficial. Claro, si hoy no salió la mitad y quedó este resultado. O sea, eso es importante porque las encuestas reflejaban, cuando le preguntaban opción, había un buen porcentaje que no tiene opción. ¿A quién le beneficia eso? Al que gana. Siempre al que gana le va a beneficiar que la gente no vote. Ok, dejo elementos de análisis para una futura conversación con ustedes. Muy cortito. A quienes agradezco que siempre estén en la disponibilidad de venirnos a dar sus puntos de vista como conocedores de la materia. Así es que les agradezco muchísimo. Gracias, Malcolm, por habernos acompañado. Gracias, un saludo. Gracias también a ti. Gracias, Ernesto. Un placer estar con usted y del público. Gracias, te agradezco mucho. Vamos a la pausa, 7:24. ¿Cómo se vio desde la perspectiva de los comunicadores? Nos va a acompañar un colega periodista para hacer una lectura del trabajo y sobre todo también del resultado de este escrutinio que culminó el día de ayer y es donde ya, de acuerdo a la parte del tribunal, se tienen los resultados que ya hemos hablado. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias, Luis Ernesto Mendoza, por la importante información que nos pone en perspectiva también en este bloque para saber cómo está el país y el mundo con las noticias. Vamos de inmediato a conocer desde la opinión de Eduardo Gutiérrez, periodista, conocedor en temas de país, sobre este resultado electoral y sobre todo también de el significado que tiene precisamente para el país desde el punto de vista de las estrategias que los partidos políticos asumieron. Ya como lo vimos anteriormente en el bloque, hemos conocido la lectura de expertos en temas electorales para ver la parte numérica, la consistencia de sus políticas, sus estrategias y sobre todo también del futuro que estos puedan tener. Eduardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, buenos días. Bueno, ¿cuál es tu lectura de lo que hemos tenido ya como resultado? Sin duda alguna que culmina el conteo de los 14 departamentos. Hubo una serie de situaciones que llevó en su momento a conatos verbales, situaciones en el conteo, en fin, parte de la, digamos, como de la efervescencia misma que genera un evento electoral de esta envergadura. Claro, afortunadamente ayer concluye un proceso que venimos trayendo desde las elecciones del 4. El Tribunal Supremo Electoral no ha notificado formalmente ya al presidente de la República el triunfo, su reelección, y hemos visto que ya es oficial que prácticamente con el 85% de los votos, una cifra, un porcentaje que no habíamos visto en elecciones anteriores, pues el presidente ha logrado la reelección. Y también hemos visto con buenos ojos que al final, después de tanto tiempo de no conocer los resultados para las elecciones legislativas, conocemos ya que Nuevas Ideas tiene 54 y los demás, los 6 otras diputaciones han sido repartidas entre los otros partidos políticos. Aunque automáticamente podríamos saber, y esto tú mejor lo sabes, ¿no? Sobre todo la alianza que tienen los partidos, en este caso 2 del PCN, 1 del PDC, que estarían prácticamente siendo votos para la parte oficial, ¿no? Así es, con esta cifra, pues solo quedaría 3 de oposición. El partido oficial tiene la mayoría simple, calificada y súper calificada. Y súper calificada. Y si le sumas estos 3, del doctor del PCN y 1 del PDC, que prácticamente se han mantenido acompañando las iniciativas, prácticamente tiene 57. Sí, y la mayoría simple, mayoría calificada y la súper calificada. La mayoría especial, correcto, que se logra con tanto 31, 45, 31, 40 y 45. 45, ¿no? 31, entonces 40, deja prácticamente en la esquina de la Asamblea Legislativa a los 2 diputados, a las 2 diputados de Arena y el diputado de Vamos.
El diputado, la diputada de Vamos. De Vamos, así sí, que estarían desde luego siendo los que resultaron hoy en este resultado proceso. interesante porque sí, ¿por qué? Cuéntame. Mira, estamos viendo una debacle de los partidos tradicionales. Imagínate el Frente sin ningún diputado, prácticamente el Frente tiene una muerte parlamentaria. No tiene aunque no desaparece, ¿verdad? No, claro, no desaparece, porque tiene más de 50,000 votos, pero claro, en el Parlamento sí tiene una muerte parlamentaria, no tiene ningún representante. Después de haber tenido, bueno, su momento de haber promovido una buena legislación desde la Asamblea Legislativa, lo que estamos viendo es prácticamente que el pueblo salvadoreño tiene como una ruptura con los partidos tradicionales. Tenemos el caso de Arena, que logró 14 diputados, tiene 14 diputados, aunque después unos se movieron, 3 de ellos se salieron, y ahora solamente 2 diputados. Ahí te puedes dar una idea de cuál es el rompimiento que tiene el pueblo con estos partidos tradicionales. A ver, hay un tú mensaje dices un rompimiento, sí, me parece interesante, y ahí podemos comenzar con el análisis desde la perspectiva de un comunicador que has sido tú, que has visto todo un proceso emergente en la cual tú y yo, desde luego, desde hace mucho tiempo que comenzamos en esta carrera de periodismo, fuimos compañeros en la universidad, vimos el surgimiento del FMLN como partido, ¿te recuerdas? De pasar de la guerra a, digamos, de pasar del fusil a la actividad política. Todo este fenómeno, incluso del crecimiento que pudo haber tenido Arena, la gobernabilidad, ¿cómo lo interpretas tú bajo esos resultados mismos que tú dices? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué falló? Lamentablemente, como tú dices, al Frente tuvo su oportunidad, se convirtió de un brazo armado a un partido político. De un brazo armado a un partido político. Y la gente... y de un plumazo, porque entiendo que recuerda que fue un punto de discusión en aquel entonces que no se llenaron los requisitos, sino que dijeron, bueno, pasa de los acuerdos de paz a ser un partido político. Sí, prácticamente como que era parte de la negociación. Y sí, al final, claro, pues, surgió de esa negociación como partido político. Pasaron a someterse a los comicios. Así, y al final, pues, la gente le dio el voto. Tuvieron 10 años para gobernar el país, también tuvieron mayoría en la Asamblea Legislativa, tuvieron alianzas, y la gente lo que se ha dado cuenta es que ni el gobierno del Frente ni de Arena le han dado los resultados que este país tiene ahorita. Y lo hemos dicho varias veces, el tema de la seguridad es un tema innegable y la gente quiere que siga esa seguridad con la que se siente. En las encuestas lo decían y las encuestas lo mantienen. Entonces, el mensaje que están diciendo es, bueno, le dimos al presidente un nuevo mandato, 5 años, y le estamos dando no la mayoría calificada, sino que la super calificada para que no tenga ningún obstáculo. Hoy el plan de control territorial, el régimen de excepción, no va a tener ningún obstáculo en la Asamblea Legislativa, como tampoco lo va a tener la aprobación de leyes, de préstamos. Prácticamente el gobierno tiene luz verde para... ¿Y esa es una ventaja? ¿Tú crees que es una ventaja o una desventaja? No tener oposición fuerte, robusta, que le puede en algún momento traer consecuencias. Mira, a un partido único o hegemónico, en este caso no es único, es hegemónico. Sí, partido hegemónico, ¿no? porque esa es la categoría la mayoría, muy bien, digamos, ubicada. Yo creo que el presidente tiene ahorita la decisión del soberano. La gente, no son los políticos, no somos los periodistas, lo que hemos dicho continúe. Es la gente a través de las urnas que le ha dicho siga adelante y le ha dado esa luz verde en el Parlamento para que no tenga ningún obstáculo. En cambio, la discusión sí debe seguir. Ok, tu análisis va un poquito más enfocado de que lo que se tiene es el resultado, pero no porque realmente sus estrategias han fallado, sino porque digamos, la población ya no vio una esperanza concreta, y pones de ejemplo el tema de la seguridad, en el caso muy específico. Ese es tu plan. Claro, así es. La gente ve el tema de la seguridad, pero había una encuesta que decía, le preguntaron a la población, ¿qué piensa usted cuando le mencionamos los nombres Arena y Frente? Entonces la gente sentía como un rechazo, decían, sentimos que es sinónimo a fracaso, sinónimo de corrupción incluso. Entonces, eso se ha vuelto en contra de estos partidos que antes tenían la aceptación de la población, y bueno, ahí tenés el caso que Arena gobernó 4 periodos, pero ha perdido ya 4 elecciones presidenciales consecutivas. El Frente también ha perdido 2 elecciones presidenciales consecutivas. Entonces hay un cambio, ya la gente está diciendo lo que tuvimos no funcionó, esto sí funcionó, ha funcionado por lo menos en materia de seguridad, démosle el beneficio de la duda,
sigamos otros 5 años y 3 en el Parlamento. Ok, me están pidiendo una pausa comercial, regreso para que sigamos un poco en el análisis de los resultados de las elecciones que el día de ayer en este conteo de los 14 departamentos, pues ya el Tribunal Supremo Electoral pues prácticamente designa el número de escaños de lo que hemos estado conversando. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a aprovechar, Eduard Gutiérrez, periodista y también conocedor de temas de país, para seguir en esta lectura que estamos haciendo sobre, ahora muy específicamente, el tema de la cobertura de los medios de comunicación y también de sectores que utilizan las redes sociales para poder informar. ¿Tú crees que hubo una especie de respeto por la prensa en este proceso? Particularmente cuando han habido denuncias, por cierto, APES ha dicho que hay alrededor de 300 denuncias de agresiones contra periodistas en este proceso. ¿Cuál es tu lectura desde esa perspectiva como comunicador? Bueno, en todos los procesos de recuento de votos siempre hay algún tipo de fricciones con la prensa, porque obviamente el interés de todo medio es estar ahí, enterarse de primera mano, y hoy con la tecnología que tenemos, pues incluso hasta puedes transmitir en directo. Pasa algo, lo estás informando. Claro. O sea, a mí se me hace bastante alta la cantidad de agresiones que se dice sufrió el gremio de periodistas. No sé exactamente cuántos de ellos son periodistas o cuántos son generadores de contenido, porque los periodistas nos guiamos por un manual deontológico, un manual de ética, o sea, tenemos que saber cuáles son nuestros límites. Es cierto, hay una presencia y sobre todo también allí, que nos inviste un grado académico, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Claro, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral debe tomar las medidas, y para evitar que esto siga o se repita en las elecciones ya municipales, se tiene que hablar claramente con la prensa formal, y también con los creadores de contenido para saber cuáles son los alcances, cuáles son los límites, establecer no censura. Sí, no estamos hablando de censura para nada. En más de alguna oportunidad vi ciertos conatos, ¿verdad? Enfrentamientos entre quien grababa una acción de lo que pasaba en la mesa, como periodista, identificándose como periodista, a lo mejor con su teléfono, que ahora es un instrumento mucho más fácil para poder hacer una transmisión en vivo, como tú lo dices, a diferencia de lo que antes se necesitaba tener una microonda y toda un aparataje para hacerlo, ¿no? Claro. Pero no sabes si entras en el juego o la categoría de ser un generador de contenidos a ser un periodista que realmente tiene otras credenciales. Cada quien tiene su papel muy ponderante, no tengo por qué ser yo quien lo cuestione, pero digamos, cada quien tiene su espacio y su lugar, ¿no? Pero ahí yo siento que, como bien tú lo ubicas, es necesario ver cuáles son los roles y cuáles son los alcances que cada uno debe de tener y jugar en un proceso como este. Sí, yo incluso recuerdo que el día de las elecciones el Tribunal Supremo Electoral lanzó por redes sociales un llamado a los integrantes de la Junta Receptora de Votos a que no impidieran la presencia de los periodistas, tampoco menos el recuento de votos, que ha sido como lo tradicional luego que concluye el evento, que los medios empiezan a estar difundiendo imágenes de que incluso se escucha la voz de voto para tal partido, voto para el otro. Sí. Creo que ese día no hubo tanto problema. Sin embargo, es bueno que el tribunal se siente con todos los acreditados, porque estamos hablando de prensa acreditada, medios acreditados. Entiendo que a los centros de votación no se da acceso a prensa que no fue acreditada. O sea, desde el punto de vista de como tú lo planteas, es que es necesario tener un mejor control entonces para estos próximos comicios que vienen, a evitar este tipo de situaciones. Aunque yo creería, y lo decían los invitados que te antecedieron, que en algún momento pues estos comicios estarán un poquito diferentes a lo que teníamos hoy, que eran unas presidenciales y que eran para diputados, ¿no? Es que esto es natural. A falta de datos oficiales hay esa ansiedad de los candidatos por saber cómo van, y los medios también por conocer quién va arriba en el conteo de votos. Es normal que esta ansiedad puede causar alguna fricción. Sin embargo, creemos que pueden ser hechos aislados, no es parte de una política del Tribunal Supremo Electoral, ni creo yo de los partidos políticos, de cerrarle las puertas a ningún medio de comunicación. Han sido unas elecciones inéditas, unas elecciones
con resultados que a lo mejor marcan un hito histórico en la historia política de los partidos y de la historia política del país? Claro, como te decía al principio, jamás había visto yo, por lo menos en los años, estos 20 y tantos años que tengo de periodismo, que un presidente ganara las elecciones con el casi el 85% de los votos. Eso es inédito. Incluso superó su propia marca del 2019 cuando ganó por el 51% de los votos. Y también vemos lo que te decía, la debacle de los partidos como el Frente y Arena, que cada vez tienen menos diputados, cada vez, según los resultados, se ve menos aceptación de parte de los votantes. Veamos un poquito ese escenario de lo que viene este próximo 3 de marzo. Nos sometemos también al país bajo un esquema de elegir autoridades locales y por supuesto el Parlamento Centroamericano. Hay una discusión que traza elementos de juicio que van sobre la base de que la gente a lo mejor no tenga a bien la misma motivación que pudo haber tenido para estas en vista de los problemas que se generaron. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Mira, estos problemas que se han dado en el tribunal se dan siempre, o sea, tema de quejas, de reclamos, de un voto por acá, eso es normal. A mí me extrañaría que no lo hubiera, me extrañaría. Creo que esto no debe desmotivar a la gente a ir a votar. Claro, todo esto depende también de cómo estén haciendo campaña los candidatos a alcalde, de los 44 consejos que vamos, los 44 municipios que vamos a tener. Depende cómo ellos estén moviendo su campaña. Obviamente para mí es súper importante que la gente vaya a votar porque el alcalde, el consejo municipal es el como más cercano, incluso más cercano que un diputado. Porque la alcaldía es la que tiene que velar por las obras de ese municipio, que el municipio tenga todo. Y el efecto per se de comunicación y de acceso a la información, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista? Porque es una modalidad de los gobiernos locales donde ahora un municipio va a contar con 5 o 6 distritos. Sí, ¿no? así es. Entonces pareciera ser que como que hay mucha expectativa sobre ellos. La verdad que ¿no? Y a lo mejor hasta impredecible. Quizás me adelanto un poco a sostener eso. Es una prueba de fuego. Si tú tienes problemas para administrar un municipio, imagínate ahora un municipio con tantos distritos. ¿Cómo vas a hacer para llenar las demandas de ¿Ves desafiante más población? ¿Ves muy desafiante esa parte? Claro que sí. Vamos a ver al final de los 3 años cómo se llevan estos gobiernos municipales, a ver si logran llenar las expectativas que la gente tiene sobre ellos. Ahora, esto desde luego nos hace preguntarnos si realmente la población estará motivada para llegar a este 3 de marzo, como te decía en la anterior pregunta, para poder votar. Sí, tiene que ver con cómo hagas la campaña. Yo creo que no todos los municipios... Bueno, la campaña ya, si estamos a 2 semanas, eso es la campaña peor creo que no hay. Decía, tiene que ver cómo la hagas, o sea, porque si vos tenés que motivar a la gente... O sea, no es que no haya, perdón, voy a hacer una aclaración, no es que no haya a lo que estábamos acostumbrados en el pasado tener, una algarabía, vítores y todo, ¿no? Sí, ahí sí, en ese sentido tenés razón, no hemos visto, incluso no la vimos ni para la presidencial ni de diputado, ¿no? No la vimos, o sea, es otra por los forma, factores que ya sabemos y hemos discutido, no hubo dinero para los partidos, etcétera, etcétera. Sí, no hubo, pero creo que lo más cercano que tenemos, yo veo mucha actividad, por lo menos para la alcaldía de San Salvador, veo que hay mucha actividad también para los municipios de La Libertad, en municipios esos donde está en disputa Antiguo Cuscatlán, Zaragoza. Veo que las candidatas se están moviendo bastante y están haciendo muchas cosas, muchas actividades para lograr conquistar el voto de la gente de estos nuevos distritos. ¿Tienes más o menos una idea de cómo podría quedar marcada esa, digamos, votación para los comicios municipales, por ejemplo? Mira, actualmente tenemos 262 municipios. Sí. Nuevas Ideas está gobernando más de la mitad, más de 157, 160 alcaldías. Todo indica que de mantenerse las cosas, si ves que el voto abrumador del presidente, la mayoría que ha ganado las Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, todo indica que
podíamos tener también una mayoría de alcaldías en manos de Nuevas Ideas. Pero la regla no aplica para todo. Es como en el caso de las diputaciones. En el caso de Chalatenango, no sabíamos que iba a entrar Reinaldo Cardosa. Que fue un fenómeno. Incluso él decía, yo nunca estoy en las encuestas y siempre gano. No, pero hay una lectura proba en esto que me parece que es la más cercana a lo que se tiene. Es que demuestra de que el político debe de ser de territorio más que de escritorio. Eso sería lo ideal. No, ese es el ideal y ahí está el resultado, porque muchos ven que son personas que han estado territorialmente, permanentemente trabajando. Ayer estaba diciendo un ex magistrado del Tribunal. Si no, veamos el caso de San Miguel también con Reinaldo Carballo, un hombre de territorio, desde que ha estado electo en esta ley. Decía un ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral que la gente, en el caso de las municipales, vota por candidato y le da un voto de castigo. Si gobernaste bien el municipio, te reelige, si no, te cambia, sencillo. Eso pasa, eso pasa. Definitivamente. ¿Qué piensas del Parlacen? Hay una discusión del Parlamento Centroamericano, sobre todo por el modelo de incidencia que tiene, que obviamente es parte de la discusión histórica, ¿verdad? Que sus resoluciones no son aplicadas o vinculantes, ¿no?, al Estado que representan. Voy a la pausa, no me cambien, regresamos con más. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Edward Gutiérrez, periodista, nos acompaña acá en el programa en una lectura sobre el resultado de los comicios, de lo que viene también por delante con respecto a la elección este próximo 3 de marzo para alcaldes y también diputados del Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano también siempre ha sido digamos, una institución política regional que traza una serie de, digamos, de versos que van desde quien consideran que es importante para establecer parámetros regionales de gobernabilidad y representación y sobre todo de buscar la unificación centroamericana, incluyendo los países como República Dominicana, que también está anexo, pero también sobre el trazo de la necesidad de hacer un gasto que es innecesario para otros, según el criterio de algunos sectores, por que sus resoluciones no son vinculantes, ¿no? Es decir, se puede aprobar cualquier iniciativa, pero no son vinculantes en el país que las emociona, en este caso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que el Parlacen no es algo que motiva a la gente. Muy poco sabemos de lo que hace, aunque su función puede sonar muy bonita. Sí. Traigo consigo el verso que traza sobre el tema de la institución, ¿verdad? Muy en particular, ¿no? Claro, incluso constantemente se señalaba que los diputados, que un partido no quería que fueran sus diputados para la Asamblea Legislativa, los ponía en la planilla para el Parlamento Centroamericano. Muchos se iban para allá y de ahí regresaban. Periodísticamente recogíamos la versión de que era el cementerio de los políticos, ¿te recuerdas? Sí, así decían. Sí, a nivel de periodistas decían, no, pero ya lo mandaron al cementerio. Lo mandaron ahí. Cementerio político le llamaban. La verdad que también creo que es un problema. ¿Tú crees que sigue siendo cementerio político? Sí, creo que ¿Lo sigue siendo? Sí. Digo, lo sigo siendo desde el punto de vista peyorativo, como lo planteaban algunos. Mira quiénes están ahora, te vas a dar cuenta, incluso polémico, que Norman Quijano está en el Parlamento Centroamericano y todo el rollo que se vino luego con si tenía o no la inmunidad para evadir algunas acusaciones acá. Ahí en el Parlamento Centroamericano siempre se ha visto así como tú lo mencionas, y creo que también ha habido un problema comunicacional. Poco sabemos lo que hacen los diputados ahí, y ahí debería saberse, la gente debería conocer, el pueblo debería conocer qué es lo que hacen. Incluso me atrevería a decir que deberían de exigirse los partidos que tienen sus representantes ahí, exigirle a estos diputados que estén informando constantemente, que den conferencias de prensa y decir, este mes esto hicimos por la integración, esto hicimos a favor del país, pero no sabemos absolutamente nada. ¿Tienes una idea de cómo también debería de ser, digamos, el trabajo de manera que sea vinculante? Tienen muchas, porque yo he tenido la oportunidad, y para poner en su justa dimensión, yo he conocido iniciativas muy interesantes que ellos tienen, lo único que no son vinculantes, y a veces también que no pondera el interés propio de la nación, a lo mejor que lo está promoviendo, ¿no? Pues lo mismo pasa con la Corte Centroamericana de Justicia. Por ejemplo, te voy a poner un caso.
hemos conocido, yo creo que tú como periodista lo sabes, el tema de la placa única automovilística centroamericana, por ejemplo. Sí. Bueno, son proyectos interesantes. Quizás lo vigente y lo bueno que tenemos ahorita es el tema de que puedes viajar a los países del Triángulo Norte con el DUI nada más. Eso es de las cosas buenas que tenemos, pero lo que tú dices de tener una placa sería excelente. Creo que es una buena idea. Bueno, voy a despedirte, no sin antes agradecerte que nos hayas acompañado esta mañana y también nos hayas dado tu punto de vista con relación a gracias a ti, Ernesto, por invitarnos y estamos a la orden. Gracias, te agradezco mucho, Eduardo. Gracias, 8 en punto, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.